Pero bueno, hay distintos lugares, municipios de la provincia, en donde la normalidad no parece ser un asunto cotidiano, y uno de ellos indudablemente es el municipio de Hurlingham, en donde se ha llegado, vos fíjate cómo se dan las cosas, al extremo de que un concejal tenga que presentar un proyecto para regular las vías de excepción. Es decir, las vías de excepción se convirtieron en norma en Hurlingham. Por eso el concejal Lautaro Aragón del Partido Socialista presentó una iniciativa para que esto por lo menos quede regulado, se establezca algún tipo de límite. Lo tenemos en línea a Lautaro Aragón. Lautaro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Waldo, Darío, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, gracias por el elogio antes de salir al aire, recién. Bueno, me imagino que son tiempos en los cuales hay que estar afilado, ¿no? Para determinadas cosas. E indudablemente en el distrito de Hurlingham ha ocurrido, y el temor que existe es que esto pueda suceder y que pueda continuar. Respecto a la utilización desmadrada de las vías de excepción por parte del Consejo Deliberante, es una pregunta casi de perogrullo, pero ¿por qué decidiste presentar este proyecto? Mira, nosotros en principio porque venimos denunciando esta situación y fue uno de los motivos por los cuales creemos que varios ciudadanos nos apoyaron y nos acompañaron para entrar al Consejo, que era una situación donde si vos agarrás las órdenes del día, en realidad es una situación en la que vos agarrás las órdenes del día y efectivamente el 80%, 70% de los expedientes y las ordenanzas que se tratan tienen que ver con vías de excepción referidas a construcciones fuera del marco regulatorio que es el Código de Ordenamiento Urbano. Nos parecía y nos parece importante presentarlo porque creemos que es un instrumento que puede brindar transparencia, que puede, y simplemente esta ordenanza que nosotros estamos proponiendo, se puede implementar también un sistema de participación de la ciudadanía en términos que podrían dar su opinión, se podrían generar audiencias públicas en torno a los proyectos que necesariamente tengan que ser por vía de excepción. Hago un paréntesis, no es que todas las vías de excepción son malas, ni que uno que tiene la loca idea que se puede legislar y normar absolutamente todo, no, claramente en la tarea legislativa y en el marco regulatorio que puede llegar a tener una municipalidad, un municipio, hay cosas que exceden lo que uno puede llegar a normar. Para eso existen las vías de excepción. Lo que no puede ser es lo que vos decías al comienzo, digo, que la excepción se convierta en norma, que la excepción sea lo cotidiano y que además deje lugar a sospecha de qué es lo que los motiva a los 11 concejales, o hasta ahora hace poco 11 concejales del Frente Renovador, a aprobar sistemáticamente estas vías de excepción, cuando su misma gestión municipal en la oficina de inspecciones de obra dice que son inviables las obras y que son violatorias, no en una, sino en muchísimas disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano. Uno ve, sobre todo en el terreno de la construcción, de las obras en marcha en Hurlingham, ciertas situaciones que te sorprenden, ¿no? Que vos decís, ¿cómo puede estar esto acá, o construido de esta manera, o que no tenga determinado requisito legal? ¿Tenés un ABC de vías de excepción de las más polémicas que se haya sancionado por el Consejo Deliberante en el último tiempo? Bueno, casualmente, para las últimas sesiones del año, acercándose a Navidad, votan un combo más o menos de 20, 25 vías de excepción. A fines del año pasado se votaron edificios de 10 pisos, ahora se logró frenar vía una medida cautelar impulsada por los vecinos, un emprendimiento de 77 departamentos a una cuadra de la estación de Hurlingham, en pleno barrio residencial. Digo, son pequeñas delicias de la vía de excepción, ¿no? Claro. Después tenemos en Avenida Roca un edificio de 8 pisos, en Avenida Pedro Díaz el edificio emblemático de 9 pisos, con lo cual es una cosa de, bueno, tal constructor tiene tal terreno en tal lugar, dice que es bárbaro construir eso ahí, y lo construye. Generalmente empiezan a hacer los cimientos, como está pasando ahora en Villa Alemania, que hay otro emprendimiento que quieren votarlo ahora, y hace 2 sesiones que
que no logran juntar el quórum propio. Sí, justamente te iba a preguntar por eso, porque hablábamos en el comienzo con Darío respecto a la herencia que reciben los futuros municipios, las nuevas gestiones que van a asumir en diciembre, y uno de los terrenos en los que uno advierte que hay mucha urgencia por parte del actual oficialismo es justamente en llegar a que el Consejo Deliberante sesione. ¿Esto es porque justamente hay muchos asuntos comprometidos? ¿Ustedes entienden que pasa por ese lado? Y sí, a ver, quedan 2 sesiones en el año y ya ingresaron un proyecto de presupuesto. Esto es el oficialismo actual, ¿no? El intendente Acuña sí. Ingresó un proyecto para dotar el presupuesto con 12 millones de pesos menos que el año pasado. Lo que uno tiende a pensar que el presupuesto año a año crece. Bueno, en Hurlingham 12 millones de pesos menos. ¿Por qué? ¿Qué se argumentó para eso? Para eso, en realidad, lo estamos estudiando en detalle, pero sí. así a simple vista, por ejemplo, los famosos entre 60 y 90 millones de pesos que el municipio de Hurlingham ahorraba y tenía en sus cuentas, mágicamente no están presupuestados para este año, con lo cual, en la rendición de cuentas veremos cómo asfaltaron con parqué las calles de Hurlingham, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. La justificación siempre es bacheo y pavimentación. Sí. Entonces digo, sí, tienen apuro, tienen necesidades de último momento, tienen compromisos con algunos constructores, evidentemente, para sacarles antes de fin de año esa vía de excepción. Bueno, hoy no logran conseguir el quórum, no sé cuáles son los motivos de los concejales del Frente Renovador para no ir a las sesiones o para no terminar de votar su proyecto, pero la realidad es que en este último tramo del gobierno de Acuña se acrecentó la desbandada y bueno, las noticias son públicas, ¿no? Concejales que te pasan, sí. Algunos con menos rimbombancia que otros, pero se terminan pasando o jugando para el próximo intendente en esta lógica de jefaturas y no de ideologías políticas. Justamente a propósito de la nueva composición que va a tener desde el 10 de diciembre el Consejo Deliberante de Hurlingham, muchos de los espacios políticos, casi todos, coincidían, más allá de la mirada de cada uno, y con excepción, por supuesto, del acuñismo, en la necesidad, y esto lo vinculo con el proyecto que vos presentaste, de elaborar un código de ordenamiento urbano en Hurlingham, ¿no? Que, entre otras cosas, permitiría por lo menos atenuar la cantidad de vías de excepción. ¿Sos optimista respecto a eso, respecto a crear por lo menos una idea de acuerdo, de consenso con los nuevos concejales para un código de ordenamiento urbano? Mira, en realidad soy optimista porque todavía, por ahí tiene que ver con mi inexperiencia y mi juventud, pero sigo creyendo en la palabra de la gente. Entonces, si en la campaña me dicen que la primera ordenanza que van a mandar es la conformación de una comisión para el estudio del Código de Ordenamiento Urbano por parte del kirchnerismo o de lo que ahora será ciolismo o de lo que quede de eso, sí. Y por el parte del PRO también dicen que el tema es el Código de Ordenamiento Urbano, bueno, uno espera que en la tarea legislativa se vea reflejado eso. Ahí vamos a estar. Yo creo que la intención nuestra no es imponer un código de tal o cual sector, sino que se abre un espacio para discutir qué Hurlingham queremos construir y qué Hurlingham queremos normal. Esta ordenanza que proyectamos nosotros es complementaria a la discusión del Código de Ordenamiento Urbano, porque te genera un mecanismo para que ese nuevo Código de Ordenamiento Urbano no pueda ser evitado o excepcionado así nomás, digamos, porque sí, claro. De nada nos va a servir tener un Código de Ordenamiento Urbano nuevo si a los 2 meses, como pasó en Ituzaingó, a los 2 meses estamos votando vía de excepción, claro. Para ampliar 2 pisos más de lo que el edificio con el nuevo código habilitaba. Entonces digo, bueno, con una audiencia pública, con una comisión de estudios de esta vía de excepción que semestralmente se reúne para evaluar cuáles son esas vías de excepción y si hacen falta incorporarlas a la normativa vigente, me parece que hay una complementariedad que le da y una visión un poco más participativa de este asunto, ¿no? Que si vos lo charlás con los vecinos está empezando a preocupar mucho, porque digo, todos decían, bueno, cuando vengan las cloacas se va a poder construir. Bueno, ya gran parte del municipio tiene cloacas y en gran parte del municipio se están haciendo obras que no tienen nada que ver con los barrios. Más allá de este tema puntual de tu proyecto y del tema de vías de excepción, ¿crees que el Consejo Deliberante se va a volver a reunir antes de que asuman los nuevos concejales, digo, para tratar estos temas pendientes, o ya será asunto del nuevo Consejo? Mira, yo te digo, según como viene la mano, creo que
pero creo que lamentablemente hasta el 10 de diciembre no vamos a tener sesiones. Así logrado conseguir quórum, el oficialismo estaría muy complicado en conseguir las manos para votar sus proyectos, con lo cual creo yo que si algún resto de inteligencia tienen, no van a convocar a una sesión para rechazar todos los proyectos que ellos presentaron. Indudablemente, Lautaro, me sorprenden igual, ¿eh? Sí, no, claro, por supuesto. Digo que el mapa nacional tiene una influencia marcadísima en Hurlingham e inclusive dentro de su consejo deliberante, porque si la moneda resulta para el lado de Mauricio Macri, lo más probable es que el hoy acuñismo trate de mantenerse en sus 13, ¿no? O en sus bancas, en su espacio. En tanto que si Daniel Scioli resulta electo, lo más probable es que haya un nuevo realineamiento de las bancas peronistas. Respecto a este asunto, ¿cómo han vivido ustedes como dirigentes de un espacio político que es independiente a esta compulsa? ¿Cómo están viviendo? Ayer me cruzaba con un dirigente también de tu partido en Hurlingham y me decía que los están llamando todo el tiempo, especialmente del kirchnerismo, buscando algún tipo de posicionamiento positivo hacia la candidatura de Daniel Scioli. Desde el Partido Socialista, desde Progresistas, ¿cómo están viviendo todos estos días previos y en todo caso ante qué disyuntiva estamos los argentinos? Mira, por un lado, con una gran tristeza por el nivel de subestimación que tienen algunos sectores políticos que piensan que nosotros vamos a ir a arreglar tal o cual cosa a cambio de algo, ¿no? De los dos lados, de cualquiera de los sectores del peronismo que vos nombrabas, está esa digamos, premisa de que, bueno, que si le ofrezco tal cosa o tal otra, puede jugar acá o puede jugar allá. La verdad que es un poco una tristeza reiterada, pero que al mismo tiempo nos afianza en nuestra postura. Y después con la situación que estamos enfrentando los argentinos, me parece que es una situación hermosa para la historia en términos de poder definir un presidente en un balotaje. Me parece que dota de mayor legitimidad a aquel presidente que sea electo, y que, bueno, lo afrontamos también con una situación muy rara, que es una situación donde la sociedad expresó claramente una voluntad de cambio, dijo uno de los grandes dirigentes con muchos votos, pero que es inevitable hacer referencia a eso. Creo que en Hurlingham particularmente esa voluntad de cambio la expresó Zabaleta, que hace 3 años que está invirtiendo una millonada de plata en el distrito. En 3 de febrero la expresó un periodista. Digo, me parece que hay un signo o algo, un denominador común en la sociedad de que dijo basta de todo esto, basta de lo que está, y no me pueden imponer candidatos impresentables como Aníbal Fernández. Digo, a grandes rasgos me parece que estamos afrontando ese balotaje, y que particularmente a nosotros como Partido Socialista, el Partido Socialista tomó una definición que es no acompañar ninguna de las dos candidaturas, no así convocar al voto en blanco, pero no acompañar a ninguna de las dos candidaturas, dando cierta libertad de acción a sus militantes y a sus dirigentes. Particularmente no nos sentimos identificados con ninguno de los dos espacios, de los dos candidatos, más que espacios, porque hablar de espacios es un poco complicado, porque ya por abajo se cruza todo. Cuando veamos el gabinete que arme Vidal y cuando veamos el gabinete que arme Macri, vamos a terminar de confirmar esto de los pases y saltos con garrocha. Entonces, en síntesis, creo que es una situación compleja, pero que es una situación que a la democracia la hace bien. Y tampoco veo cuál es el terror de muchos en términos de la alternancia en democracia. Me parece que 32 años de democracia que nos plantea esta situación, deberíamos estar afrontándola con mucha mayor altura y no metiendo miedo ni extorsionando con políticas sociales a aquellos justamente que más lo necesitan. Por último, Lautaro, nos hemos visto y nos hemos cruzado con vos, con tu familia, en muchas actividades del 24 de marzo, muchos encuentros de organismos, de aquella vieja Asociación de Vecinos de Hurlingham por los Derechos Humanos. ¿Qué te produce ver hoy que la Comisión de Derechos Humanos de Hurlingham toma un partido tan claramente político partidario, no político, sino político partidario, en esta segunda vuelta electoral? Mira, yo trato de ser muy respetuoso con personas que han pasado, muchas de las personas que están en la comisión la han pasado fiero durante la dictadura, entonces sé que muchas veces mueve más
la historia del pasado que la del presente. Trato de ser lo mayormente respetuoso, pero también veo que terminan mostrando la hilacha, donde quizás condicionados por algunas políticas de este gobierno o enamorados de algo que a nosotros no nos termina de enamorar, toman determinadas posiciones. La verdad que llamar a votar a Scioli en una comisión de derechos humanos, cuando Scioli en 5 años de desaparición de Luciano Arruga no dijo nada, cuando hace más de 9 años que está desaparecido Julio López y no dice nada, y donde no habla de los derechos humanos que hoy se violan, me parece que es una contradicción en sí misma. Por algo no participamos de la Comisión de Derechos Humanos de Burlingame, porque nos parece que tiene que también ser una cuestión independiente del Estado. Hoy varias de las personas que están ahí tienen vínculos con el Estado y con el gobierno, entonces me parece que, insisto, respeto mucho por qué están ahí haciendo lo que hacen, pero me parece que terminan mostrando la hilacha de una visión sesgada de la política y de la historia, y del rol que tienen que ocupar en la historia. Lautaro, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo. A vos, hasta luego. Un abrazo. Lautaro Aragón, concejal del Partido Socialista. Arrancamos hablando sobre un proyecto para la regulación de las vías de excepción, que como decíamos son norma en Hurlingham. Terminamos hablando de este tema que nos enfervorizó en la mañana de hoy, vale la pena decirlo también, porque tiene que ver con, entre otros puntos, estos asuntos claves, ¿no?, que marcaba recién Lautaro, entre otros temas que el gobierno de Daniel Scioli ha obviado respecto a violaciones a los derechos humanos.